Antes de que comience esta historia increíble de un encuentro inesperado entre una mujer sola y un guerrero apache herido, suscríbete y activa la campanita. Aquí descubrirás relatos llenos de misterio, valentía y amor que cambiarán tu forma de ver el pasado. No te pierdas ninguna aventura. La ventisca descendía sobre las colinas como una criatura viva, implacable, arrastrando consigo la furia de un mundo quebrado. El viento se colaba por las rendijas de la cabaña con lamentos que parecían humanos, como si la noche, harta de su propia soledad, viniera a compartirla con quien aún quedara en pie. Emma apenas se movía del hogar, encorvada sobre el fuego que chisporroteaba débilmente, abrigada en su viejo chal de lana gruesa, remendado más veces de las que podía contar. El crepitar de las llamas era el único sonido que rompía el silencio, un murmullo íntimo en la penumbra de aquella estancia hecha de madera y años. Llevaba horas recogiendo pequeñas astillas y restos de troncos, alimentando las brasas con cuidado. Sabía que esa clase de frío no era cualquier frío, era el que se metía en los huesos y los hacía doler como si recordaran todas las penas vividas. Ya no quedaba mucho para quemar, y fuera, todo era una pared blanca que borraba caminos, huellas y tiempo. Entonces lo oyó. Un sonido abrupto, distinto. No era el crujido de una rama ni el lamento de un animal asustado. Fue más denso, más humano. Un golpe seco, casi como un cuerpo cediendo al peso de su propio cansancio, al final de una larga huida. Emma se quedó inmóvil, el corazón repiqueteando en su pecho como si algo antiguo se hubiera despertado. Se levantó con lentitud. Su instinto, afilado por años de vivir sola en tierras donde la compasión se confundía con la debilidad, le decía que no abriera. Que esperara. Que no era su problema. Pero otra voz, más profunda y más suya, le empujó a actuar. Cogió la lámpara de aceite, se cubrió mejor con el chal y caminó hacia la puerta. La abrió apenas un palmo. La ventisca entró con un rugido, apagando el calor con un solo soplo, pero ella aguantó firme, escudriñando la noche. Al principio no vio nada, solo el caos blanco de la nieve cayendo en espiral. Pero entonces, allí, a unos metros del porche, lo vio. Un cuerpo, semi-hundido en el manto helado, ladeado como si se hubiera desplomado al fin tras resistir más allá de sus fuerzas. Salió. Los copos golpeaban su rostro con furia, cortantes como pequeñas agujas. Al acercarse, sus botas se hundieron en la nieve hasta la mitad de la pierna, pero no se detuvo. Se arrodilló junto a la figura y la giró con esfuerzo. Era un hombre, joven todavía, pero devastado por la fiebre y la herida. Su piel, morena y curtida por el sol, contrastaba con el blanco que lo rodeaba. El cabello, largo y enmarañado, caía sobre un rostro ensangrentado y sucio. Una brecha abierta cruzaba su costado izquierdo, y su brazo colgaba inerte, probablemente roto. Emma contuvo la respiración. Sabía lo que veía. Un apache. Cualquier otra persona habría salido corriendo. Había oído suficientes historias para saber que su mera presencia podía traer problemas, que ayudarlo significaba arriesgarse. Pero había también una verdad ineludible, era un hombre herido. Y estaba vivo. Apenas, pero vivo. No pensó más. Actuó como si el tiempo se hubiera encogido a un solo momento, como si no hubiera más mundo que aquel porche helado. Lo sujetó bajo los brazos, y con un esfuerzo que no supo de dónde sacaba, comenzó a arrastrarlo hacia la cabaña. Sus botas resbalaban, sus músculos protestaban, y el viento la azotaba como si se opusiera. Pero siguió. 1 metro más. Luego otro. Cuando cruzaron el umbral, Emma empujó la puerta con el pie y la cerró de golpe, dejando fuera al vendaval. Adentro, el silencio volvió como una manta pesada. El fuego seguía vivo, parpadeante. Ella, jadeando, lo tendió sobre una manta gruesa junto al hogar. Su respiración era débil, irregular. Tenía los labios amoratados por el frío, y la sangre le manchaba la ropa de cuero y las cuentas de hueso que colgaban de su cuello. Emma lo miró un instante, de pie, sin moverse. Sabía que acababa de cruzar una línea invisible. A partir de ese momento, su vida ya no sería la misma. Y aún así, no se arrepentía. Se arrodilló junto a él, acercó la lámpara a su rostro, y murmuró: «No vas a morir aquí. No hoy». Y con eso, comenzó. La noche se alargó como un suspiro contenido. Afuera, la tormenta seguía aullando,
pero adentro, el tiempo se volvió denso, inmóvil, como si la cabaña flotara en otra dimensión donde solo existía el sonido del viento, el chisporroteo del fuego y la respiración entrecortada de un desconocido. Emma trabajó con una concentración nacida no del conocimiento, sino del instinto. Nunca había sido curandera, pero los años de soledad le habían enseñado a valerse por sí misma. Sabía hervir agua, sabía coser heridas, aunque fuera en tela o en piel, y sobre todo, sabía leer los signos del cuerpo como quien escucha los mensajes del bosque. Cortó su camisa con cuidado, revelando la herida. Era profunda. No limpia, sino desordenada, como si el metal hubiera sido torpe o brutal. Una lanza, tal vez. Una rama rota. El borde estaba amoratado, inflamado. Llevaba días así, eso estaba claro, y la infección comenzaba a sembrar su calor bajo la carne. Le lavó el costado con paños empapados en agua caliente y sal. El apache se agitó, soltó un gruñido bajo, primitivo, y Emma retrocedió un instante. No de miedo, sino de respeto. Acarició su frente suavemente, como si con ese gesto pudiera calmar el dolor. Luego volvió al trabajo. Hirvió raíces de equinácea, trituró hojas secas que había recogido en otoño, buscó en sus frascos de barro una mezcla vieja de aceite de resina y alcanfor. Aplicó el ungüento sobre la herida y la cubrió con vendas limpias. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni por qué se encontraba solo, herido, en ese paraje remoto. Pero no importaba. Lo único que le hablaba con verdad era su respiración débil, el sudor en su frente, el modo en que su cuerpo pedía quedarse en este mundo. Lo abrigó con mantas de lana, le acercó un cuenco de agua, aunque sabía que no podría beber por sí mismo. Lo observó durante largos minutos, buscando algún signo de mejoría. Nada. Solo el sonido leve, quebrado, de su pecho intentando seguir adelante. La fiebre no tardó en subir. El apache empezó a temblar, sus labios murmuraban palabras en una lengua que Emma no entendía. A veces la llamaba, o eso parecía. A veces gritaba, pero sin fuerza, como si reviviera escenas invisibles a los ojos de ella. Batallas, huidas, pérdidas. Todo eso estaba allí, detrás de sus párpados cerrados, danzando con el fuego. Ella se sentó junto a él, vencida por el cansancio pero sin atreverse a dormirse. En sus manos, el chal que antes la cubría ahora servía de almohada para el herido. El calor del hogar no bastaba, así que se quitó las botas, se acostó con cuidado a su lado, envolviéndolo con su cuerpo para darle algo de su calor. No era un gesto calculado. Era humano. Era maternal. Era todo lo que le quedaba. Y así pasaron las horas. La madrugada se insinuó tras las grietas de la cabaña como una luz tímida, azulada, que no traía promesas, pero sí la continuidad de un nuevo día. Emma abrió los ojos. El apache aún respiraba. Y eso, por el momento, era suficiente. Se levantó despacio, encendió el fuego otra vez, y murmuró para sí. Si sigues luchando, yo también lo haré. Nadie le respondió. Pero el silencio ya no era el mismo. Los días siguientes se deslizaron como hojas secas arrastradas por el viento, sin prisa, sin rumbo claro, pero dejando su huella. Emma no los contó con números, sino con gestos. Una cucharada de caldo tibio que él no rechazó. Un suspiro más profundo durante la noche. Un músculo que temblaba bajo la fiebre, luchando por volver al cuerpo. Durante 3 días y sus noches, él permaneció sumido en un duermevela espeso, suspendido entre dos mundos. A ratos su frente ardía como carbón encendido, y Emma lo empapaba con paños fríos. Otras veces, su piel se helaba como si la muerte soplara sobre ella. Entonces ella lo arropaba con todo lo que encontraba, mantas, ropas viejas, hasta su propio cuerpo. No hubo palabras. Solo el roce constante de sus manos, la ternura silenciosa de alguien que había pasado demasiado tiempo en compañía del vacío, y que ahora, sin saber por qué, no podía permitir que aquel desconocido se le escapara también. Al amanecer del 4.º día, cuando la luz se filtró como un susurro dorado por entre las grietas del tejado, Emma lo notó distinto. Había algo nuevo en su respiración, más estable, más presente. Se acercó y, por primera vez, vio sus ojos abiertos. Eran oscuros, intensos, llenos de algo antiguo, como si hubieran visto más de lo que un alma humana debería soportar. La miraban sin miedo, pero también sin palabras.
Durante varios segundos, se estudiaron mutuamente como dos animales que se encuentran en el bosque, sin saber si atacar, huir o quedarse. Emma rompió el hechizo con un murmullo casi inaudible. «¿Estás vivo?» Él no respondió, pero sus párpados bajaron lentamente, en una señal que ella interpretó como asentimiento. No era mucho, pero sí suficiente. A veces, un gesto basta para decir, «estoy aquí». Más tarde, mientras revolvía un cuenco de sopa al borde del hogar, lo escuchó moverse. Su cuerpo crujía como madera vieja, pero estaba erguido, apoyado en un codo. Emma corrió a ayudarlo, pero él alzó una mano. No era un gesto de rechazo, sino de dignidad. Quería valerse por sí mismo, aunque fuera apenas un poco. Ella lo entendió, y se detuvo. Con esfuerzo, él bebió los primeros sorbos de caldo. No dijo palabra, pero su mirada la siguió en cada movimiento. Era como si quisiera comprender quién era esa mujer que había desafiado la tormenta, el miedo y los prejuicios para ofrecerle refugio. Esa tarde, cuando ella recogía las hierbas secas colgadas junto a la ventana, él alzó la voz por primera vez. Fue un sonido bajo, rasposo, pero cargado de intención. Una sola palabra, envuelta en su acento ancestral. «Tazunka». Emma giró. Se lo quedó mirando. «¿Es tu nombre?» Él asintió. Ella repitió en voz baja, casi con reverencia. «Tazunka». Lo saboreó como si fuera una palabra sagrada, un hechizo de hielo roto, de barreras desmoronadas. Desde ese instante, ya no era el apache, ni el herido, ni el desconocido. Era Tazunka. Y Emma, sin darse cuenta, dejó de estar sola. Los días siguientes trajeron algo que Emma no había sentido en años, compañía. No era exactamente conversación. Tazunka hablaba poco, su voz era pausada, como si cada palabra hubiera sido tallada con esmero en la piedra del silencio, pero su presencia llenaba el espacio de una manera serena, firme, como si la cabaña hubiese esperado mucho tiempo por él sin saberlo. La herida comenzó a sanar. Emma cambiaba las vendas cada mañana, y aunque él se estremecía al contacto con el agua salina, nunca se quejaba. Solo apretaba los dientes y la miraba a los ojos, como si su modo de agradecer fuera simplemente no apartarse. En esas miradas largas, sin necesidad de palabras, algo se estaba construyendo. No había confianza aún, ni ternura. Era algo más primitivo, reconocimiento. Dos seres heridos, dos soledades que empezaban a verse. Emma se sorprendía a sí misma esperándolo. Esperando que despertara. Que comiera. Que dijera algo. Que viviera. Nunca pensó que su corazón, endurecido por tantos inviernos y pérdidas, pudiera abrir un resquicio, pero allí estaba. Lo notaba cuando preparaba su comida con más cuidado, cuando buscaba las mantas más suaves, o cuando lo observaba dormir con una calma que ya no recordaba haber sentido. Una tarde, mientras la luz declinaba y el cielo se cubría de nubes densas, Tazunka señaló uno de los frascos de barro en la repisa. «¿Qué es?», preguntó, en su acento marcado, casi sin vocales. «Raíz de saúco», respondió Emma, llevándolo hacia él. «Para el pecho. Para la fiebre». Él asintió. Tocó la tapa con los dedos todavía temblorosos. Luego la miró, y con voz baja, dijo: «En mi tierra, se mezcla con corteza de sauce». Emma sonrió. No de burla, sino de descubrimiento. Él también sabía de plantas. De remedios. De vida. Quizá no eran tan distintos. «¿Me lo enseñarías?», preguntó. Tazunka no respondió enseguida. La observó un momento, como si calibrara el valor de su pregunta. Luego, con lentitud, asintió. Y así, en medio de una cabaña aislada del mundo, dos desconocidos comenzaron a compartir algo más que el espacio. Compartieron conocimiento, miradas, historias de gestos. Al anochecer, él se sentó por primera vez junto al fuego, con el respaldo apoyado en la pared. Emma le sirvió té de hierbas en un cuenco de barro, y ambos lo sostuvieron entre las manos como si fuera una ofrenda. Afuera, la nieve caía otra vez, pero ya no aullaba. Era un caer lento, casi pacífico, como si el mundo también hubiese decidido callar por un rato. Después de un largo silencio, Tazunka habló. «Soñé con un caballo blanco. Corría por la nieve. Pero no dejaba huellas». Emma lo miró, sorprendida.
No por el contenido del sueño, sino por el hecho de que él lo compartiera. Era la primera vez que decía algo de sí mismo. ¿Qué significa?, preguntó. Él bajó la vista. Sus dedos jugaban con una hebra suelta de la manta. Que ya no pertenezco a ningún lugar. Emma apretó el cuenco entre las manos. Pensó en decir algo, pero no encontró palabras. Así que simplemente se acercó, se sentó a su lado, hombro con hombro, y dejó que el silencio hablara por ella. Porque a veces, cuando dos almas rotas se encuentran, lo más sagrado no es lo que se dice, sino lo que se comparte sin hablar. La cabaña se había convertido en un refugio suspendido en el tiempo, un rincón apartado donde el mundo parecía detenido, y donde Emma y Tazunka tejían una nueva realidad hecha de silencios compartidos y miradas que hablaban más que las palabras. Pero el pasado, ese enemigo invisible que acecha siempre a quienes llevan heridas profundas, no tardó en manifestarse. Una mañana, cuando el viento amainaba y la nieve comenzaba a ceder, Emma escuchó algo fuera, más allá del crepitar habitual del bosque. Un crujido entre las ramas, un ruido que no debería estar allí. Se asomó a la ventana, entre la neblina, vio huellas frescas en la nieve. No eran de animal. Eran humanas, y venían hacia su cabaña. Su corazón se aceleró sin que pudiera evitarlo. Sin pensarlo, se acercó a Tazunka, que aún descansaba en su rincón. Con voz baja, casi temblorosa, le dijo: «Hay alguien afuera. Alguien que no debería estar». Él se incorporó con dificultad, y sus ojos oscuros se endurecieron. Había algo en su mirada que Emma no había visto antes, una mezcla de alerta y dolor. El peso de viejas batallas, de decisiones no tomadas, de pérdidas irreparables. «No puedo quedarme», musitó. «Vendrán por mí». Emma negó con la cabeza, firme. «Aquí estás a salvo. No dejaré que te vayan a buscar». Pero Tazunka sabía que esas palabras eran un consuelo débil contra la realidad que acechaba. Él había huido demasiado tiempo, cargando cicatrices que ni el fuego ni las hierbas podían curar. El pasado de un guerrero, las disputas entre tribus, las alianzas rotas, las traiciones. Todo eso lo perseguía como una sombra. Las horas siguientes fueron tensas. Emma reforzó la puerta con tablas, escondió los cuchillos y preparó el fuego para la noche, que se cerraba con rapidez. Afuera, el viento volvía a rugir, mezclado con sonidos que su imaginación convertía en amenazas. Cuando la oscuridad fue completa, vieron una figura acercarse entre los árboles. No era un enemigo, sino un joven del pueblo vecino. Traía noticias, otros cazadores y guerreros habían visto rastros recientes, hablaban de un apache solitario herido y preguntaban por él. Emma sintió el mundo temblar bajo sus pies. La paz que habían construido era frágil. Tazunka, con un gesto cansado pero decidido, tomó la mano de Emma. «Debo irme antes de que lleguen». Ella no pudo decir nada. Sabía que no había otra opción. La noche se cerró sobre ellos con un susurro frío, y en esa oscuridad, entre el temor y la esperanza, dos destinos se cruzan para siempre, a punto de cambiar para bien o para mal. La cabaña, que hasta hacía poco parecía un refugio impenetrable, se convirtió en un espacio donde el tiempo se acelera y el silencio se volvía pesado. Emma y Tazunka sabían que la despedida estaba cerca, aunque ninguno quería nombrarla. Era un pensamiento que dolía, que rasgaba la tenue tela de confianza que habían empezado a tejer. Al amparo de una vela, él empacaba con manos lentas pero firmes. Entre sus pertenencias, pocas cosas, un cuchillo de hoja gastada, un pequeño saco de cuero con hierbas y un amuleto colgado al cuello que parecía contar 1000 historias. Emma lo observaba, tratando de memorizar cada movimiento, cada gesto que quizá no volvería a ver. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Tazunka, con la voz apenas un susurro, cargada de esa mezcla de gratitud y desconcierto que solo los hombres acostumbrados a la soledad saben mostrar. Emma no respondió con palabras, sino con un gesto. Se acercó y posó su mano sobre la suya, firme y cálida, como si en ese contacto se resumiera todo lo que no se podía decir. «Porque creo que mereces vivir», dijo finalmente. «Y porque, de algún modo, tú también me has salvado a mí». Él bajó la mirada, como si esas palabras atravesaran un muro que él mismo había levantado hace mucho tiempo. El viento golpeó la ventana con fuerza, un recordatorio de que el mundo afuera no era amable. Afuera, las sombras se movían entre los árboles,
y Emma sintió el frío de la noche colarse hasta los huesos. ¿Volverás?, preguntó, sin atreverse a esperar una respuesta. No lo sé, admitió Tazunka. Pero donde sea que vayas, te llevaré contigo, con esta cabaña, y con esta noche. Un instante después, se levantó y se acercó a la puerta. Emma le abrió el paso, y mientras él desaparecía entre la neblina y la oscuridad, ella cerró la puerta lentamente, consciente de que nada volvería a ser igual. Solo el crepitar del fuego acompañó su soledad, un eco cálido en medio del silencio helado. Y así terminó un capítulo, para que otro pudiera comenzar. El invierno se desvanecía lentamente, y con él, la severidad de la nieve y el frío. Emma sentía que la primavera empezaba a abrir sus puertas, trayendo promesas de renacimiento y luz. Pero en su corazón, un hueco seguía abierto, un espacio reservado para alguien que parecía haberse desvanecido en el viento. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, un sonido familiar cortó la tranquilidad del bosque, un crujido sobre la hojarasca, el roce de hojas secas bajo un paso firme. Emma salió al porche con el alma agitada, y sus ojos no tardaron en encontrar una silueta al borde del camino. Era Tazunka. No estaba solo esta vez. A su lado caminaban 3 niños, pequeños y curiosos, que miraban a Emma con ojos grandes, llenos de una mezcla de timidez y asombro. Tazunka avanzó con la misma calma que la primera vez que apareció en su vida, pero ahora había algo nuevo en su porte, una dignidad renovada, un brillo suave en la mirada que hablaba de paz ganada con esfuerzo. Emma sintió que el mundo se detenía por un instante. Aquella llegada no era casualidad ni un simple regreso. Era un comienzo. He venido a quedarme, dijo Tazunka con voz firme. No solo por mí, sino por ellos. Los niños se acercaron lentamente, y Emma los observó. Sus rostros reflejaban la dureza de la vida, pero también la esperanza que solo puede nacer en medio de la tormenta. Emma sonrió, dejando que una lágrima silenciosa recorriera su mejilla. Bienvenidos a casa, susurró. Y así, en la cabaña que había sido refugio de una noche fría y peligrosa, se abrió una nueva historia, tejida con hilos de valentía, amor y familia. Los primeros días tras el regreso de Tazunka y sus hijos fueron un torbellino de emociones y cambios. La cabaña, que durante tanto tiempo había sido el refugio solitario de Emma, se llenó de risas tímidas, pasos inquietos y una vida nueva que brota con fuerza. Emma se adaptó rápido a su nuevo rol, dejando atrás la rutina silenciosa para convertirse en guía, cuidadora y protectora de aquella familia improvisada. Enseñaba a los niños a reconocer las plantas del bosque, a construir pequeñas trampas para los conejos y a leer las señales del viento. Tazunka, por su parte, compartía con Emma relatos de su tierra, historias de su pueblo, y secretos para sobrevivir en un mundo que a menudo parecía indiferente y cruel. Pero no todo fue fácil. La presencia de aquellos niños despertaba también miedos antiguos en Emma, recuerdos de pérdidas y abandonos. A veces, cuando el cansancio la vencía, se encontraba mirando la chimenea, preguntándose si realmente estaba preparada para asumir aquel desafío. Tazunka notaba esas dudas, y en los momentos de calma se acercaba a ella con palabras suaves, recordando que la fuerza no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez. No estás sola, le decía. Ahora somos familia. Y esa palabra, familia, empezó a llenar cada rincón de la cabaña, dándole un sentido nuevo, un propósito. Juntos comenzaron a reparar el techo, a sembrar un pequeño huerto, a preparar el invierno que pronto volvería a asomar su sombra. La vida, con todos sus retos, seguía su curso, pero esta vez, Emma y Tazunka sabían que no la enfrentarían solos. Porque el hogar no es solo un lugar, sino las personas que eligen quedarse a tu lado, incluso cuando el viento arrecia y la noche parece interminable. Los meses fueron pasando, y con ellos, la cabaña se transformaba cada día más en un hogar lleno de vida. Los niños aprendían a correr por el bosque, a trepar los árboles y a escuchar el susurro del viento como una guía. Emma los observaba con una mezcla de ternura y asombro, mirando cómo la inocencia podía abrirse paso incluso entre las cicatrices del pasado. Tazunka y Emma se convirtieron en pilares invisibles, sosteniendo aquel pequeño universo con paciencia y cuidado. A veces, cuando la noche caía y el fuego chisporroteaba en el hogar, compartían historias junto a la luz temblorosa de las velas.
Historias que tejían puentes entre dos mundos, entre dos culturas, entre dos corazones que se habían encontrado para sanar. Pero no todo eran momentos tranquilos. La dureza de la vida en el bosque reclamaba su precio. Una tormenta feroz azotó la región, desafiando su resistencia y poniendo a prueba el vínculo que habían construido. Los vientos arrastraron ramas, los árboles gemían bajo la fuerza del temporal, y la lluvia golpeaba sin piedad las paredes de la cabaña. Esa noche, acurrucados juntos, Emma sintió el miedo filtrarse entre sus pensamientos, pero también una fuerza que nunca antes había conocido, la certeza de que no estaban solos. Tazunka apretó su mano, y los niños se acurrucaron entre ellos, buscando calor y seguridad. Cuando la tormenta pasó, dejaron salir un suspiro colectivo. Afuera, el mundo estaba lavado y renovado, y ellos también. En ese momento Emma comprendió que, aunque las heridas del pasado nunca desaparecen por completo, pueden convertirse en raíces que sostienen un futuro lleno de esperanza. Porque la familia que eliges, y la fuerza que encuentras en ella, pueden transformar incluso la más oscura de las noches en una promesa de amanecer. Con la primavera renaciendo en el bosque, la vida parecía asentarse en una nueva normalidad. Los niños crecían fuertes y curiosos, sus risas resonaban entre los árboles y la cabaña vibraba con una energía llena de esperanza. Pero bajo esa aparente calma, el pasado, como una sombra insistente, comenzaba a hacer sentir su presencia. Un día, mientras Emma recogía agua en el arroyo cercano, encontró rastros inconfundibles, señales recientes de hombres que no eran del lugar, huellas que indican que no estaban tan lejos. El miedo a que los enemigos de Tazunka regresaran se instaló de nuevo en su pecho. Cuando le contó a Tazunka, él apretó los puños, el ceño fruncido. No podemos escondernos para siempre, dijo con voz firme. Hay asuntos que debo enfrentar, por ellos y por todos nosotros. Emma sabía que él hablaba de su tribu, de los lazos rotos, de la guerra que aún latía lejos, pero que podía alcanzarlos en cualquier momento. La vida que habían construido con tanto esfuerzo pendía de un hilo. Pero también sabía que, aunque el peligro fuera real, no podía dejar que el miedo los paraliza. Lo enfrentaremos juntos, le dijo, mirando sus ojos oscuros con decisión. No importa lo que venga. Tazunka asintió, sintiendo en ella una fuerza que lo anclaba, que lo hacía querer luchar no solo por su pueblo, sino por esta nueva familia, por esta nueva vida que había encontrado. Y así, con el eco del pasado resonando en sus corazones, se prepararon para lo que estaba por venir, conscientes de que el verdadero valor no está en evitar la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Los días siguientes estuvieron marcados por una actividad frenética y silenciosa. Emma, Tazunka y los niños trabajaron juntos para fortalecer la cabaña y preparar provisiones, conscientes de que la calma podría romperse en cualquier momento. Cada acción tenía un peso especial, una intención clara, proteger aquello que habían construido con tanto esfuerzo. Emma enseñaba a los niños a esconderse y moverse con sigilo entre los árboles, mientras Tazunka pulía su arco y afilaba cuchillos, reviviendo habilidades que la guerra le había dejado grabadas en la piel. Pero a pesar de la gravedad de la situación, también había momentos de ternura, de risas compartidas y de miradas cómplices que reforzaban el lazo que los unía. En una noche clara, sentados alrededor del fuego, Tazunka tomó la mano de Emma y habló con voz firme, pero cargada de emoción. Si nos enfrentamos a lo que viene, lo haremos como una familia. No solo por nosotros, sino por los niños, por lo que hemos llegado a ser. Emma asintió, sintiendo en su pecho una mezcla de miedo y esperanza, pero sobre todo, una confianza profunda en aquel hombre que, pese a las heridas del pasado, había elegido quedarse. La tormenta se acercaba, pero no les encontraría divididos ni vencidos. El amor y la lealtad se habían convertido en su escudo más fuerte. Y así, bajo el cielo estrellado y el susurro del bosque, hicieron una promesa silenciosa: enfrentarían juntos cualquier oscuridad, porque juntos habían encontrado la luz. La noche estaba cargada de estrellas, y en el aire se sentía la electricidad de lo que estaba por venir. Emma, Tazunka y los niños se preparaban para enfrentar no solo una tormenta exterior, sino también las sombras del pasado que amenazaban con destruir su nuevo hogar. Pero había algo que nadie podía arrebatarles: la fuerza que nace del amor, la esperanza y la unidad. Porque, al final, las verdaderas batallas se ganan juntos,
Y las historias más poderosas son las que forjamos con el corazón. Si te ha emocionado esta historia de coraje y esperanza, no olvides suscribirte a nuestro canal para descubrir más relatos increíbles que te transportarán a tiempos y mundos donde la humanidad siempre encuentra la luz en la oscuridad. Haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias épicas. Tu aventura apenas comienza aquí.